Personalmente, hermanos, tengo muchos enemigos. Y quisiera introducirme hablando de dos de ellos. Un enemigo grande que yo tengo es el secularismo. El otro enemigo grande que yo tengo son mis sentidos. Tengo dos grandes enemigos. El primero me ha impedido tener fe. He luchado por tener fe, por manejar una vía de fe, pero el secularismo en el cual he sido educado me lo impide. Yo no he sido educado en fe. He querido prestarme para ayudar a algunos niños y a algunas personas a ser educados en fe, porque yo no fui educado en fe. Yo no sé si alguno de ustedes ha sido educado en fe. Para mí el ejemplo de educación en fe es Jesús. Jesús fue educado en fe. Y luego entonces fui educado en lo sensorio. Todo lo que aprendí a hacer es lo que veo. Todo lo que he aprendido a creer es lo que oigo. Y todo lo que he aprendido a comer es lo que huelo y gusto. Y qué difícil es entender lo que Pablo dijo en cuanto a tocar. Qué difícil es eso. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno es al hombre no tocar mujer. Mi educación ha sido sensorial y secular. Y por eso ha sido para mí muy difícil lo que es más fácil: vivir por fe. Lo más fácil de este mundo es vivir por fe. Para mí eso ha llegado a ser lo más difícil. Porque he sido educado en el secularismo y he sido educado sensorialmente. Y las cosas de la verdad y las cosas de Dios ni son seculares ni son sensoriales. Todo el tiempo los seres humanos nos estamos extraviando por lo que vemos, por lo que contemplamos, por lo que nos hacen. Y qué difícil es convertir el mal en bien. Pero esa es la ciencia de Dios en este mundo, convertir el mal en bien. Las escrituras son la historia de un Dios creador que entra en la historia de la humanidad, en la historia de la vida del hombre, y hace por el hombre cosas que nosotros llamamos salvación.
pocos seres humanos han visto a Jesús obrando en su vida. Pocos seres humanos. Porque los seres humanos hemos sido educados en la cultura secular y luego hemos sido confirmados en nuestra educación sensorial. Creemos lo que vemos, creemos lo que oímos, creemos lo que tocamos, creemos lo que gustamos y creemos lo que huele. Pero lo que no huele y lo que no es visible a los ojos humanos, en eso nosotros no creemos. Y lo de Dios es invisible. Y lo invisible de Dios es más concreto que lo que yo veo con mis ojos, lo que yo oigo con mis oídos, lo que yo toco con mis manos, lo que yo huelo con mi olfato o gusto con mi sentido gustativo. Y qué difícil es manejar eso. Y por esa razón el enemigo ha espiritualizado la religión. Y el espiritualismo ha tomado control de los elementos intelectuales y filosóficos y teológicos del mundo de hoy. Y qué difícil es que la gente perciba que lo de Dios es más concreto que los cielos y la tierra. Y por eso el Señor Jesús no fue entendido, porque Pedro y los discípulos concretaron las cosas de Jesús con la cultura humana y no pudieron concretarlos con la realidad invisible. El Señor Jesús les dijo: el reino de Dios entre vosotros está. Y la conclusión que sacaron era un trono, ellos Jesús el rey, y ellos los príncipes y los gobernantes que iban a tener potestad sobre la humanidad. Así entendieron ellos el reino de los cielos. E interesante, después que ese rey terminó su ministerio aquí en la tierra y les dio las evidencias que les dio en su ministerio, y la última evidencia que les dio fue la resurrección, y la posterior a la resurrección fue la aparición durante los 40 días, un día los llevó a la montaña y antes de él ascender, en la manera como él ascendió, la pregunta de los discípulos fue: Señor, ¿y el reino? ¿Y el reino, Señor? El reino, Señor, porque para ellos el reino, lo concreto es lo material político, lo material económico. Ese es el reino para ellos. El Señor se fue dando una respuesta. El Señor les dio una respuesta fuerte, muy clara. El Señor les dio una respuesta que los desilusionó con la respuesta de sus valores. Ustedes la recuerdan, la respuesta de Jesús en Hechos capítulo 1. No les corresponde a ustedes, no les interesa a ustedes, no les importa a ustedes conocer los tiempos y las sazones. Eso es de mi Padre. Reciban el Espíritu. Pero la palabra Espíritu
La palabra espíritu para nosotros es éter, es aire, es humo, es intangible, es algo incorpóreo. No así en el pensamiento hebreo, no así en el pensamiento del Antiguo Testamento. Lo espiritual de Dios, el Espíritu de Dios, lo espiritual de Dios es lo más concreto, es lo más seguro. Pero nosotros desconocemos esos valores, ese lenguaje y esa semántica. Y por eso el enemigo ha trabajado, por lo menos conmigo, ha trabajado para impedirme experimentar las realidades de las Escrituras. Me ha trabajado con el secularismo y el conocimiento sensorial. ¿Y qué luchas? ¿Qué luchas que el Señor ha tenido conmigo para borrar de mi mente y borrar de mis valores lo sensorial y lo secular? Cuando, mis amados, lo más fácil es creer, lo más fácil es confiar. Tan fácil es eso. Hermana Rueda, ¿me permite usarla de ejemplo? ¿No? ¿Sí o no? ¿No se me ofende? Miren cómo es de fácil esto. Miren cómo es de fácil esto. Hermana Rueda, ¿qué necesitó usted para confiar en el papá de Oscar y entregársele a él? 4, 5, 10 años pensando si sí o si no. ¿Cuánto tiempo se demoró para decirle que sí? Esa es la fe. Al novio le creemos, a la palabra no le creemos. Al novio nos entregamos, al Señor no nos entregamos. Al novio le caminamos, ¿verdad, hermana? ¿Usted le caminó al novio? Oh, caminó al novio. ¿Quién no ha dejado a papá y a mamá por el novio? ¿Quién no ha dejado a papá y a mamá por el novio? Por ahí hay unos que están dejando a papá y a mamá. ¿Es fácil creer? ¿Es fácil confiar? Es lo más fácil. Lo más fácil es confiar. Yo me acuerdo de Juan. Juan. Yo me acuerdo de Juan y Nicole. ¿Ok? Hace unos 35 años me acuerdo de Juan y Nicole. Wow. Confió en Magda. Se le entregó a Magda. Sin reservas. ¿En cuánto tiempo, Juan? ¿En cuánto tiempo? Wow. El secularismo y mi capacidad sensorial son los enemigos míos que me impiden confiar en así dice Jehová. El enemigo me ha hecho creer que crea lo que veo, que crea lo que veo, que crea lo que veo. Y Pablo me dice a mí, no viendo lo que se ve, no viendo lo que se ve, no viendo lo que se ve. Porque todo lo que se ve es temporal, todo lo que se ve es secular, todo lo que se ve es de aquí abajo. Que hay que ver lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve?
Bueno, a Jesús. Esta experiencia, hermanos, esta experiencia comenzó interesante. Esta experiencia el Señor la comenzó con un ateo. Interesante. En una de las épocas más deístas de la historia, el siglo XIX. El Señor comenzó esta experiencia con un hombre que era ateo, deísta, agnóstico. Y como era ateo y era deísta, el Señor lo hizo comprender las Escrituras a través de la matemática. Porque los científicos y los deístas y los ateos creen en la matemática. La matemática ahí se cree porque es precisa, porque es concreta, porque 1 más 1 es 2 y no tiene más variante. Y el Señor trajo a Guillermo Miller en esta experiencia de su deísmo, de su ateísmo, de su agnosticismo, de su escepticismo, de su vida secularista. Lo trajo a ver números y matemática en el tiempo profético de Dios. Y de esa manera el cielo trajo a Guillermo Miller para establecerlo en la transición del ministerio de Jesús entre el lugar santo y el lugar santísimo, al cual nosotros fuimos llamados a entrar por fe. Una mente deísta, una mente atea, el Señor lo trajo al corazón de las Escrituras y al corazón de la fe en una manera misteriosa. A nosotros que somos teístas, a nosotros que somos creyentes, no ha sido capaz el Espíritu Santo de hacernos creer en la palabra de Dios. Lo hizo con Guillermo Miller. Y nosotros que creemos hasta en las vírgenes y en todos los santos, no nos ha sido posible que creamos en la palabra profética. Pero ni una tilde ni una jota de la palabra profética dejará de ser. Y el enemigo, que ha formado una cultura secular y una cultura sensorial, nos ha hecho creer a nosotros en lo sensual, nos ha hecho creer a nosotros en lo amoral, nos ha hecho creer a nosotros en todos los elementos de los sentidos, y nos ha aislado los sentidos de la palabra para que nosotros le demos toda la vida simplemente a lo sensorio. Y así sabe que nos tiene asegurados para perdernos, aun cuando teóricamente tengamos la doctrina correcta. Hoy le pido al Señor: Señor, líbrame del engaño secular y líbrame del engaño sensorial. Dice la hermana White, dice que el pueblo que estuvo más preparado para ver a Jesús por segunda vez fue el pueblo de 1844. Pero todavía le faltaba preparación. Ustedes entienden mucho de esta historia, de este movimiento. Este movimiento estuvo para terminar cerca de 1893, según el desarrollo de la revelación. Cerca de 1893-1894, el Señor se propuso terminar esto con lluvia tardía, con vestidura blanca,
con ley dominical y plagas y eventos finales. Pero no sucedió por la incredulidad. Ustedes conocen eso de la historia. El Señor se propuso terminar esto en corto tiempo, así como se propuso llevar al pueblo de Israel en corto tiempo a la Canaán terrenal, pero por la incredulidad tuvieron que demorar 40 años antes de destruir a Jericó. Y nosotros entendemos muy claro que la historia se repite. La historia se repite. ¿Por qué la historia se repite? Hermanos, la historia se repite muy simple, muy sencillo. Porque el principio del mal es una constante. Y el principio del bien es una constante. El bien en ti y en mí es una constante, o el mal en ti y en mí es una constante, y si es una constante el bien, los resultados serán iguales en cualquier momento de la historia. Y los resultados del mal serán iguales en cualquier momento de la historia. Y por eso las Escrituras enseñan, y por eso el Espíritu de Profecía enseña que la historia se repite. Y nosotros la estamos repitiendo, creyéndola o no creyéndola, con mente secular o con mente sensorial. La estamos repitiendo. Porque ¿dónde termina el mal? El mal termina en muerte. Y el origen del mal es el egoísmo. Y si el egoísmo es la constante en el mal, el producto del mal será siempre muerte. Nunca será vida. Y por eso Jesús dijo tan claro, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo. Y Dios tiene una escuela. Dios tiene una escuela para que cada uno aprenda a negarse a sí mismo. Y la mayoría, por nuestro secularismo y por nuestra capacidad sensorial, porque nuestra capacidad sensorial solamente siente el yo, solamente quiere el yo, solamente ama el yo. Mi gran enemigo, el secularismo y mi vida sensorial. Y el Señor ha querido darme la victoria, si se lo permito. Si no se lo permito, pues no me va a forzar. Y me duele tanto ver los niños, me duele tanto ver los niños educados con lo sensorial. No puedo hacer nada. No se puede obligar a nadie. Los niños hechizados por lo que se ve. Pero en la palabra no ven nada. En la palabra no ven nada. En la televisión sí ven bastante. En el internet sí ven bastante. En el celular sí ven bastante. Pero en la palabra no ven nada. Y lo secular de la televisión, y lo secular del internet, y lo secular del celular, los hechiza y los encanta. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo los hechiza? Pero en la palabra, en Pablo y en Juan, y en el linaje de White, no ven nada. Oh, mis amados, ¿quién puede discernirlo? En este mundo que se dice que es el mundo intelectual, que es el mundo de las ciencias. Oh, según Pablo, después de su conversión, este es el siglo de los locos y de los ignorantes, porque la sabiduría del hombre es locura para Dios. Y lo único sabio de Dios es la cruz, el Calvario.
La pregunta en esta mañana, hermanos, ¿dónde está nuestro Jesús? ¿Dónde está nuestro Jesús? ¿Sabemos dónde está nuestro Jesús? Bueno, déjenme aclarar. Hoy hay muchos Cristos. Hoy los cristianos de hoy hemos hecho lo mismo que hicieron los griegos. Nos hemos inventado nuestro propio Dios. Los cristianos de hoy se han inventado su propio Jesús. ¿Dónde está el Jesús verdadero? De acuerdo con la revelación, el Jesús verdadero, Abraham lo contempló 2000 años antes en el Calvario, en el Monte Moria, y él lo vivió. Él vivió el hecho de Jesús del Calvario, él lo vivió en el Monte Moria. Y el Señor, en la manera como sabe enseñar, así como a un ateo le enseñó con matemática las Escrituras y lo hizo creyente, asimismo con Abraham le hizo ver el Calvario 2000 años antes y vivirlo, y con su propio hijo. Oh, mis amados, yo quisiera tener esa moral y quisiera tener la solemnidad con la cual Abraham caminó 3 días, con la certeza de que iba a sacrificar a su hijo, así como sacrificaba a los corderos. Para Abraham eso no fue secular, para Abraham eso fue concreto. Esa palabra fue concreta y él caminó 3 días con su hijo. El hijo no era solemne como Abraham. El hijo no entendía lo que estaba haciendo como Abraham lo entendía. Y ya casi llegando al Monte Moria, entonces el niño le pregunta, el hijo le pregunta a Abraham: Señor, ¿y el cordero? Trajimos todo. Arreglamos todo, trajimos todo, pero el cordero. Y la respuesta de Abraham fue una respuesta iluminada. No fue respuesta de la carne ni de la sangre. En la solemnidad en que él caminaba, con la precisión que él caminaba, en la certeza que él caminaba, sabía que su hijo era el cordero, pero sabía que su hijo no estaba preparado para anunciarlo. Y entonces le dijo: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando. Oh. El Señor sabe que yo no estoy preparado para esa prueba. Abraham estaba preparado para esa prueba y la aceptó en fe. Y vio el Calvario, vivió el Calvario sin el Calvario haberse cumplido 2000 años antes. Oh, mis amados, yo necesito la fe de Abraham. Y ya no para el futuro. Necesito la fe de Abraham para el pasado. Porque el Calvario ya sucedió. El lugar santo ya fue desocupado. Y ahora estamos en el lugar santísimo. ¿Dónde estás tú en tu fe? ¿Dónde estás tú en tu fe? ¿En el lugar santísimo? ¿O todavía no hemos llegado al atrio? Entonces estamos todavía pensando que tenemos que prepararnos. Para 1844
el pueblo de 1844 fue el pueblo que más estuvo preparado para ver a Jesús. Y el conflicto de los siglos dice de ese pueblo lo siguiente, en la página 477. Pero el pueblo, el último párrafo, pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. 1844. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Y aquí está, hermanos, quizás lo más hermoso y lo más responsable que nosotros hemos perdido, que yo he perdido y que tengo que recuperar. Y que solamente el individuo puede recuperar y no otro puede recuperar. Escuchen este lenguaje. A ver ustedes cómo lo traducen en el laboratorio de su fe, en el laboratorio de su conversión, en el laboratorio de su caminar con Dios en la historia, en la vida diaria que nosotros y que ustedes caminan. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. ¿Todavía le quedaba qué? Una obra de preparación. Punto. Debía serle comunicada una luz. ¿Quién no sabe qué es luz? ¿Quién no sabe qué es luz? ¿Quién no sabe qué es luz? Debía serle comunicada una luz. ¿Qué iba a ser la luz? Que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo, y mientras siguiera allí por fe, luz por fe, ¿ok? Y para mí el secularismo me ha trabajado en contra de la fe. Yo pasé por la escuela. Yo no fui a ninguna iglesia católica. Yo no fui a ninguna iglesia del gobierno. La primera escuela que yo estuve fue una iglesia evangélica en 1948, 1947 y 1946. Fue la primera escuela que yo tuve, una escuela evangélica. En ese tiempo la escuela evangélica era conservadora. En 1949 se abrió la escuela adventista de la iglesia de Medellín y entonces me pusieron en la escuela adventista. En 1952 entré a la UNAC, donde Juan se graduó. Y ahí terminé en 1958. Una escuela de fe y no me enseñaron fe. ¿Ok? Luego, en 1967, entré al seminario bautista en Cali porque quería mirar el griego y el hebreo. Y después que terminé ahí, entré a otra escuela en Puerto Rico. Y después de la de Puerto Rico entré a la escuela del Western Union en Jamaica. Y después en 1973 entré a Andrews University. En ninguna me enseñaron fe. En ninguna me enseñaron fe. Posiblemente porque soy el más bruto. ¿Ok? Por eso no me enseñaron en fe. El Señor le enseñó a Pedro a caminar en fe y caminó sobre el agua. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo caminó sobre el agua?
A mí no me han enseñado a caminar sobre el agua. Y he tenido que pedirle al Señor, Señor, dame una experiencia de fe. Enséñame qué es fe. Permite que sea un laboratorio de fe. ¿Ok? Volvemos al texto. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo, y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote, en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Los que han entrado, hermanos, ¿ha entrado usted al lugar santísimo después de 1844? Yo no sé. Nosotros debemos de estar ubicados frente a la Chequina, en el arca, en el lugar santísimo, recibiendo los deberes. ¿Quién frente a la Chequina puede quedarse quieto sin hacer los deberes que el Señor reveló después de 1844 para preparar un pueblo? Aquí dice, esta cita, este párrafo termina diciendo: había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción, educación. Después de 1844 había que revelar nuevos deberes que nos iban a preparar para los eventos finales, y esos nuevos deberes, dados con luz para recibirlos en fe, debían ser nuestro proceso educativo, nuestro proceso de instrucción y nuestro proceso para vivir los deberes. Para 1893 el Señor quiso terminar con este movimiento y cumplir la historia. Pero por el secularismo y la incredulidad no se pudo terminar. Y aquí estamos. Y aquí estamos todavía, y posiblemente vendremos como ladrón en la noche, con la esperanza de ser secuestrados por la FARC para el cielo, porque los sismos religiosos de hoy creen en el rapto, en el secuestro, que Dios se va a volver secuestrador y se va a llevar a la gente, sin pasar por la angustia y sin sufrimiento, sin cruz y sin pasar por las pruebas. En la página de este mismo capítulo, en la página 485, dice lo siguiente: cuando pasó la fecha fijada para 1844, hubo un tiempo de gran prueba para los que conservaban aún la fe adventista. Su único alivio. ¿Qué cosa? Su único alivio en lo concerniente a determinar su verdadera situación fue la luz que dirigió su espíritu hacia el santuario celestial. ¿Cuál era su único alivio? La luz. La luz. Los que entran en el lugar santísimo reciben esa luz. ¿Cuál es esa luz? 1863, 1872. En 1863 el Señor reveló el mensaje. Un mensaje, hermanos, como todos los mensajes de Dios. No hay ningún mensaje vacío de Dios. No hay ningún mensaje hueco. No hay ningún mandamiento hueco. El conocimiento de Dios
No es como el conocimiento de la universidad, Libardo. El conocimiento de la universidad es teórico. El conocimiento de la universidad es hipotético. El conocimiento de la universidad es sensorial. Se limita al laboratorio. El conocimiento de Dios es trascendente. Rompe la cultura, rompe el corazón simultáneamente, rompe el mundo y establece lo de Él en el ser. Establece lo de Él en el ser. Y lo que Él establece en el ser es el carácter de Dios, la moral de Dios. Y está implícito en toda palabra que sale de su boca. ¿Cómo es el conocimiento de Dios, hermanos? El conocimiento de Dios es igual que la semilla. ¿Somos conscientes de ese fenómeno? Tome usted la semilla del aguacate. Y en la semilla del aguacate está implícito el árbol, está implícito el tronco, está implícita la raíz, está implícita la vida de un árbol para 80 o más años. Y está implícito cada fruta que va a dar ese árbol durante toda la vida. El conocimiento de Dios está implícito así como hizo la creación en la semilla. Recibir la palabra es recibir el hecho. Recibir la promesa es recibir el cumplimiento. Y usted debe ser un laboratorio de eso. Así está hecha el conocimiento de Dios. Y hay muchas maneras de probar eso, pero el tiempo no nos lo permite en esta hora. Dice las Escrituras, la luz. ¿Qué está implícito en los principios de salud? Hermanos, lo que está implícito en los principios de salud es hasta la seguridad económica, después de la ley dominical. Hasta eso está implícito ahí. Implícito en la visión de salud está implícito el último ministerio sobre la tierra, la obra médica misionera. Ahí está implícito eso. Está implícito como en la semilla del aguacate. No se ve. Usted en la semilla del aguacate ve los 2.000, 3.000 aguacates que va a dar ese árbol. No se ven, pero ahí están. ¿O no están ahí? Si no están ahí, entonces ¿dónde están? La palabra de Dios es implícita. El contenido de su carácter, el contenido de su justicia, el contenido de su santidad, el contenido de su pureza, el contenido de su economía está implícito en la palabra. Pedro recibe esa palabra. Elías recibe esa palabra. Y nosotros somos llamados a recibir esa palabra. Y si no recibimos esa palabra, no habrá redención. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Salvó el arca Noé? ¿Salvó el arca Noé? ¿Ah? ¿Ah? ¿Salvó el arca Noé? A ver, ¿quién dijo no? ¿Quién dijo no? El arca no salvó a Noé. El arca no salvó a Noé. A Noé lo salvó el Señor. ¿Ok? El Señor es el Salvador. ¿Ok? Pero si Noé no hace el arca, ¿qué sucede con Noé? ¿Y quién hizo el arca? ¿Quién hizo el arca? Noé hizo el arca. Pero el arca no salvó a Noé. Pero si no hace el arca, se ahoga. Se ahoga. Así fuera justo. Se ahoga si no hace el arca.
La Reforma Pro Salud no es el Salvador. Pero si no creemos y la vivimos, nuestro DNA se vuelve canceroso y artrítico y diabético. Porque en la palabra está contenida la regeneración de tu DNA. En la palabra. Sin que sepamos de DNA, sin que sepamos de cromosomas, sin que conozcamos ninguna genética, mis amados, cada cuerpo humano que recibe la palabra ha recibido la genética de Dios para ser regenerados y para ser preparados para el momento final. Si no lo hacemos, si no lo obedecemos, ¿qué va a suceder? Hay una gran ventaja con Noé, porque Noé creyó. ¿Cuándo creyó Noé? ¿Cuándo creyó Noé? ¿Hemos creído nosotros? ¿Hemos creído nosotros? ¿O el olfato mío, el olfato del pollo y el olfato del ternero me impiden obedecer la palabra? Porque he sido educado sensorialmente, educado para el gusto, educado para el sabor, educado para el olfato, educado para lo que tengo que tocar, educado para lo que veo y no educado para lo invisible, lo que no veo. ¿Cómo hemos sido educados nosotros? Las Escrituras dicen, Elena G. de White dice, debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo, y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote, en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción de educación. Y en 1872 el cielo a nosotros nos reveló el mensaje más precioso de educación. El Señor sabía que íbamos a estar más tiempo aquí en esta tierra y que debíamos de comenzar a educar nuestros hijos, a educar la familia, a instruir la familia. ¿Ha entrado usted al lugar santísimo por la fe? Ahí está el complemento y ahí está la educación que el Señor quiere para nosotros, para sus hijos. Muy diferente a la que yo recibí. Muy diferente a la que yo recibí. A mí me enseñaron esto con puro racionalismo. Las razones, e inclusive para enseñarme el sábado, ¿saben qué me dijeron? Que leyera el diccionario. Lea el diccionario. Bueno, si lo leen ahora van a encontrar una cosa diferente, porque ahora hasta el diccionario ha cambiado. Pero en el tiempo mío, en el diccionario decía sábado, séptimo día, y a mí me enseñaron el sábado a través del racionalismo humano. Y luego, para confirmarme ese conocimiento, entonces me dijeron, mire el calendario. Y en el calendario el sábado es el séptimo día. Bueno, ahora no funciona eso. Hermanos, a mí me enseñaron esto con racionalismo. A mí no me enseñaron esto con fe. Y por eso, Juan, cuando yo salí en 1958 y me paré en un púlpito, hueco. Hablaba porque tenía lengua. Y hablaba porque tenían que pagarme. Así imagínense, con lengua y con salario, pues tenía que hablar. Pero estaba hueco, vacío, sin fe. Sin fe. Y sin fe
es imposible agradar a Dios. Entonces el Señor, hermanos, ese Señor invisible que es tan real y que yo necesito verlo por la fe. Y si lo veo por la fe, hermanos, a Él, mi yo se acaba, mi capacidad sensorial se anula, mis sentidos quedan anonadados. Si lo veo por fe, el Señor me dijo a mí, pide fe, ora por fe. Y comenzó mi experiencia de fe. Hermanos, yo creo que era más incrédulo que Guillermo Miller en su ateísmo. Oré por fe, le pedí al Señor por fe y demoré 15 años orando al Señor que me dio una experiencia de fe. Y hasta le puse una señal al Señor que yo no entendía. Hoy, leyendo el deseado de todas las gentes, he llegado a una conclusión. Porque el deseado de todas las gentes en la página 159 dice, toda oración verdadera es susurrada por el Espíritu Santo. San Pablo me dice a mí inspirado que yo no sé orar, que yo no sé pedir, que lo que yo sé, pecar, obedecer los sentidos. Solo el Señor hace esa obra de gracia para creer y para caminar por fe en la palabra. Eso no es humano, eso es de Dios y está implícito en la palabra si nosotros lo recibimos. Solo el Espíritu Santo susurra la oración verdadera. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Pide por nosotros con gemidos indecibles. Él es el que pide, Él es el que ora, Él es el que susurra lo que nosotros debemos de hacer para que no sea falso. ¿Cómo oramos nosotros, mis amados? ¿Cómo ora usted? ¿Qué le pide usted al Señor? Luz, luz y deberes para caminar en la luz de la Chequina y del santuario del lugar santísimo. Dijo Elena G. de White en 1901, quiero deciros que muy pronto no habrá ninguna obra ministerial que no sea la obra médica misionera. Qué difícil entender eso. Es muy difícil entender eso. ¿En qué constituyó Jesús a Pedro? ¿En qué constituyó Jesús a Juan? ¿En qué constituyó Jesús a Santiago? ¿En qué los constituyó Jesús a ellos? Y Roma y los especialistas hoy en los estudios de Roma han llegado a la conclusión, Roma cayó por el testimonio de los que fueron ungidos con el conocimiento de Mateo 10 y lo que hizo Jesús por ellos. Roma cayó. Y a nosotros se nos ha dicho desde 1901 qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que debemos de vivir. Pero recuerden, hay un solo requisito fundamental para eso, el carácter de Jesús. El carácter de Jesús es el elemento fundamental para aplicar el agua, el aire, el sol,
el descanso, la dieta y las demás cosas. Y ya de nosotros debería de estar fluyendo un caudal de poder curativo, así como fluía de Jesús. ¿Qué cosa? Un caudal de poder curativo. Eso está implícito en la palabra. Como en el aguacate está implícita la cosecha, en la palabra está implícita el poder curativo de Dios a todo aquel que crea. Y recuerden, Dios no puede ser engañado. Simón quiso engañar al Espíritu Santo. Ananías quiso engañar al Espíritu Santo. Zafira también. A Dios no se lo puede engañar. Dios sabe quién es genuino y quién ha recibido la primera palabra de negarse a sí mismo. Él sabe quién se ha negado a sí mismo. Y quien se ha negado a sí mismo, con el certificado de él, caudal de poder fluye de él hacia los seres humanos. El segundo deber que el Señor nos entregó a nosotros como pueblo en 1872 fue los principios de educación. Y Elena de White dijo en 1897, si fracasamos en entender la ciencia de la verdadera educación, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. En mi opinión, hermanos, aceptar los principios de salud es la cosa más fácil. Sí, es la cosa más fácil. Es el beneficio más directo. Hasta los egoístas los beneficia la reforma por salud. ¿Usted quiere tener un egoísmo con victoria? Hágase vegetariano. Hasta los egoístas les cae bien la reforma por salud. Aceptar la reforma por salud es la cosa más fácil, más sencilla y trae los efectos más poderosos en su vida. Y tiene implícito, está implícito que su cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Está implícito ahí. Un día cercano, mis amados, vamos a ver la tragedia nuestra. Porque hoy el DNA de cada ser humano está contaminado, corrompido, podrido, por no practicar los principios bioquímicos de la vida revelados en la creación, ratificados por Moisés y vueltos a dar a este pueblo a través del Espíritu de profecía. Pero no se puede forzar. Es una experiencia de fe. Seguir al Señor Jesús en el lugar santísimo es una experiencia de fe y recibir los deberes por la fe. Pero mi capacidad sensorial se resiste a dejar el cocorico. Y los seres humanos de hoy aquí en Colombia le creen mejor al cocorico que a la palabra. No tienen presa mala. A eso sí le creemos. Pero el plan de la creación difícilmente le creemos. Y a mí me duele, hermanos, en el corazón ver esas niñas que comen cocorico. Esas niñas que comen cocorico a los 7 años. A los 7 años ya tenemos que ponerle el brasier. Ya Leonisa está haciendo brasieres para niños de 6 y 7 años. Y no entendemos la degeneración de la raza, la destrucción de la raza, la anarquía de la raza. Que Dios ha querido protegernos a nosotros simplemente con la palabra de Él, su sello,
Su palabra es su sello. ¿Quién cree en la palabra? Nosotros creemos a lo sensorio, creemos al olfato, creemos al gusto, creemos a lo que tocamos, creemos lo que vemos y creemos lo que escuchamos. Yo no culpo a nadie por eso, porque yo también fui educado así. Hasta que llegó el momento en que el Señor me permitió a mí aceptar la palabra conforme lo que la palabra dice y permanecer ahí. Y tengo los efectos. Tengo los efectos. Y eso que no he sido tan fiel como otros. ¿Ok? Hay unos que nada más comen crudo. Por aquí usted escuchó al doctor Baez, ¿verdad? Sí, está más adelantado que yo y comenzó más tarde. Solamente come crudo. Yo todavía como cocinado. ¿Ok? Juan, si todavía come cocinado, ¿no? ¿Ok? Pero hay gente que está adelantada. Y hay otros más adelantados. Porque solamente comen lo que ellos cultivan, no comen transgénico. Hoy la ciencia, la nutrición, hermanos, la ciencia de la nutrición es una ciencia asombrosa que nosotros deberíamos de ser expertos. Y esta economía va a terminar allá, porque esto va a terminar con hambre y contaminación. Y los hijos de Dios deberían de estar de regreso al plano original. Bueno, hay mucho más que decir sobre eso. ¿Hasta qué tiempo es, Juan? ¿Ah? Ok. Muy bien. Yo tengo un miedo, hermanos. Yo tengo un miedo de recibirlos y no percibirlos. El miedo mío es de recibirlos y no caminar en la luz. Y la luz de Dios es como la luz del sol. La luz de Dios es como la luz del sol, con la diferencia que la luz de Dios es invisible. Y nosotros creemos en la luz del sol, pero es difícil creer en la luz que no es sensorial. La luz de Dios no es sensorial. La luz de Dios no es como la luz solar, pero tiene los elementos de la luz solar. La luz solar es clara, diáfana, pero incluye energía. ¿Quema o no quema? ¿Quema el sol o no quema el sol? ¿Arde el sol o no arde el sol? Pero es claridad, es diáfana. La luz de Dios es igual que la luz del sol. Es clara, es diáfana, aclara la percepción, aclara el discernimiento, muestra la senda, pero tiene poder para que lo que Él revela se efectúe y se haga en el instante, en el momento. Proverbios 4:16 o 4:18 es el que dice: mas la luz de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día aclara. Hermanos, la luz de Dios es el poder más dinámico. Y la única alternativa es caminar en la luz. Pero el problema es no discernir la luz. Yo recuerdo muy bien, en el desarrollo de la vida mía, hermanos, yo recuerdo muy bien cuando yo caminé e hice lo mismo que hizo Balaán. Yo hice lo mismo que hizo Balaán.
con la diferencia de que yo no he caminado con una asna. Yo he caminado con Nelsi. ¿Ok? Balaam caminó con una asna. Estaba montado sobre una asna. Y el asno recibió la luz. El asno vio lo invisible. El asno vio el ángel. Balaam no vio la luz. Balaam no vio el ángel. Oh, mis amados, qué cosa más terrible no ver la luz de Dios. Qué cosa más terrible no ver la luz de Dios. Libardo, yo tenía un sueño. El mundo secular a mí me enseñó un sueño. Hoy lo mantuve por años. ¿Saben cuál es el sueño mío? El sueño mío era que si alguna vez iba a ir a Estados Unidos, Nelsi se iba a especializar. Iba a ser doctora o en especialidad en ginecología o en pediatría. Ese es el sueño mío. ¿Quién le enseña a uno eso? Bueno, yo no sé quién se lo enseña a ustedes. A mí me lo enseñó el secularismo. Y lo sensorial me enseñó a mí eso. El único que enseña que este asunto es con agua, con carbón, con barro y con ayuno y con dieta, el único que enseña eso es el Señor. El ministerio de curación. El secularismo me enseñó a mí que eso era, Juanito, con títulos, con certificados, con aprobaciones y en universidades. Y yo tenía esa comezón por años. Cuando me dijeron nos quitar que iba para Andros, le dije a Nelsi, haga el examen. Uy, la sometí a esa cosa. La sometí a esa tensión de los exámenes. Un examen que dura desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y es todo en inglés. Y la primera parte es escrita en la mañana. Y la segunda parte es con una grabadora en inglés, contestando las preguntas que le dicen en inglés. Oh. Balaam con mente secular. ¿Qué quería Balaam? Fama, gloria, dinero, orgullo. Y con los reyes ofreciéndole eso. ¿Quién no cae por ahí? Si el alcalde de Río Negro los invita a ustedes, o el alcalde de Bucaramanga los invita a ustedes y les da fama y les da gloria, ¿quién no cae por ahí, Libardo? ¿Quién no cae por ahí? ¿Recibió luz Balaam? Pregunto, mis amados, en su esfera Dios lo ha iluminado y le ha mostrado el camino de lo que debe de hacer. Ha caminado en la luz. ¿O no caminamos en la luz? Noé recibió luz. ¿Y cuánto se demoró para caminar en la luz? Instantáneo. Y durante 120 años estuvo realizando los deberes, haciendo el arca. Él era el constructor, el Señor era el arquitecto. Miren lo que dice aquí, en la página 478 del conflicto de los siglos. Miren lo que dice aquí. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie
en la presencia del Dios Santo sin mediador. Esta es una verdad cuestionada por el protestantismo, por el catolicismo y por la teología. Pero aquí está escrita esa luz. ¿Ok? La repito. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Y escuchen la siguiente sentencia. Por la gracia de Dios y por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Oh, mis amados, yo poco discierno de las trampas del enemigo. Poco discierno de las trampas del enemigo. Y yo estaba entrampado y hechizado con el secularismo. Y quería que Nancy fuera especializada, porque a mí me han metido en Colombia que el que viene de Estados Unidos con título, ¿quién es? ¿Quién es María Eugenia? ¿Quién es el que viene de allá con título? Hermanos, lo de esta tierra, todo es ilusión. Lo de esta tierra, todo es ficción. Lo concreto que está debajo del sol es solamente una ilusión, una novela mentirosa. Lo único real es lo invisible. Y Dios se ha tomado el tiempo de revelarlo y darlo en luz para ti y para mí. Y yo tengo que, Libardo, cogerlo por la cola, no es por la cabeza. A mí me enseñaron a entender cosas por la cabeza. Y después el Señor comenzó a enseñarme a mí que esto no es por la cabeza, Juanito, que esto es por la cola. Y que yo sepa, en la cola no hay ningún sentido. Esto no es sensorial. Lo invisible es de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dios en su misericordia, Dios en su misericordia me salvó a mí, hermanos. Dios en su misericordia me salvó a mí. ¿Saben cómo? Dios en su misericordia me salvó a mí, metiéndole miedo a la burra. Y yo no sabía. Hoy las maneras de Dios, los caminos de Dios. El Señor tiene un arma. Las armas de Dios, Éxodo dice, las avispas. Las avispas. Imagínense si alguien le pone a usted un revólver y le dice, deme la plata o deme el carro, y el Señor le manda una avispa en la nariz, o le manda 100 avispas. El Señor puede mandarle 100 avispas. ¿Qué hace el atracador? ¿Qué hace el atracador?
Hermano, yo necesito, lo que yo necesito es vivir al amparo del Altísimo, morar bajo la sombra omnipotente, para que Él maneje esta cosa con avispas. ...16, 17 de diciembre de 1976... yo salí de Berrien Springs a Chicago. Y llegué a Chicago, a la oficina donde se compraban los pasajes de la Greyhound. Y le compré a Nelsie el pasaje Chicago, Colombo, Georgia, Riverside, Loma Linda. Y yo compré los pasajes míos y el de los hijos míos, los compré Chicago, Georgia, Colombo, Georgia, Miami, porque veníamos en el 77 para conocer a Juan en la Facultad de Teología. Y yo recuerdo muy bien que le dije a ella en Andrews, le dije a ella, corazón, coloque su maleta separada. Siempre llevamos maleta igual, ¿ok? Coloque sus maletas separadas, sus libros y sus cosas en maletas separadas y los míos separados. El plan era, ella en Loma Linda a sacar el título Conchita y yo a venir a cumplir con mi compromiso moral a Medellín a enseñar teología. No entendía yo esta cuestión de que la familia es uno. Estaba lejos de saber que la familia es uno y por el estudio yo estaba favoreciendo partirnos. La ignorancia de uno. Burro yo, bruto, animal, bruto. ¿Quién tiene discernimiento? ¿Y quién entiende la palabra? Tan sencilla que es la palabra. Compré los pasajes así. Compré los pasajes. Un perfecto Balaán. Afortunadamente, con una buena burra. Llegamos a Colombo, Georgia. Y yo lo recuerdo muy bien. Escuché en el megáfono de esa oficina que había un bus que estaba saliendo para Riverside, California. Y en ese tiempo en Estados Unidos se podía mandar la maleta adelantada. Y le dije a Nelsie, mande la maleta de una vez. Y el Señor utilizó un arma para salvarme. ¿Saben cuál es esa arma? Aquí está en Éxodo 23. Éxodo 23. Oye, hermanos. Éxodo 23, versículo 27. Yo enviaré mi terror delante de ti. Nelsie a mí casi nunca me ha desobedecido. En esa oportunidad me desobedeció y yo no entendía. Y yo le daba juguete como Balaán a la burra. ¿Cuándo se va a ir? 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 Teníamos cita en Loma Linda el 2 de enero de 1977. Ella tenía que presentarse en la oficina de la doctora Behrens, que era la directora del departamento de pediatría de Loma Linda. Teníamos carta de la División Interamericana, donde nos estaban dando una pensión de $250 mensuales para que ella pagara su apartamento en Loma Linda. Todo hecho, Sandrita. Menos mal que Sandrita no se casó con un Balaán. ¿Ah? Donde Sandrita se hubiera casado con un Balaán, la tenía por allá en Miami para arriba, ¿verdad?
Sandrita. Oye, hermanos, ¿cómo entender la luz y caminar en la luz? ¿Cómo? Solamente por fe, solamente por la gracia de Dios. Yo ahora sé lo que había pasado conmigo. Yo ahora sé lo que había pasado conmigo. Los muchachos con un mechón amarillo, mechón rojo, otro mechón colorado con el arco iris en la cabeza. Con los pantalones colgando por aquí por debajo. O muertos por manejar carros a los 15, 16 años, borrachos, como los adolescentes americanos o los adolescentes de cualquier cultura de estas ciudades. Oh, mis amados, cómo Dios salva, cómo Dios salva, cómo Él redime, cómo Él entra en la historia y cambia los motivos, y cambia los hechos, y cambia los pensamientos, y cambia este secularismo y este conocimiento sensorial humano, donde nosotros solamente vemos lo visible, vemos lo tangible, vemos lo sensorial, pero no vemos lo invisible, lo de Dios. A mí ha sido muy difícil caminar viendo lo invisible. Fui enseñado en ver solamente lo visible. Pero mis amados, los que permiten por la fe entrar en el lugar santísimo, el Señor dirige, el Señor muestra, da luz. Y si nos vamos a salir de ahí, nos da miedo, nos da terror, para no salir del camino. ¿Quién lo discierne? Yo quisiera enseñar eso. No lo puedo enseñar. Porque la revelación de Dios, ¿cómo es la revelación de Dios? ¿Lo han leído? Mateo capítulo 11. Miren cómo es la revelación de Dios. La revelación de Dios, mis amados. Mateo capítulo 11. ¿Cómo es la revelación de Dios? ¿Cómo es la luz de Dios? En aquel tiempo, Mateo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues que así agradó en tus ojos. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Hermanos, la revelación de la palabra, la revelación del conocimiento de Dios, que va más allá de lo sensorio, que va más allá de mis sentidos, que trasciende la vida mía y que trasciende este mundo secular y me ubica en lo de Él, en el tiempo y en la historia. Solo Él se lo revela y lo da en luz, y a cada uno de ustedes el Señor les ha revelado su luz. ¿Qué hemos hecho con la luz? Usted lo sabe. Yo sé lo que he hecho con la luz. Y yo he visto en la historia de la vida mía las veces que yo he querido obstaculizar la luz. Y el Señor me habló con el asna como a Balaam. Y me ha salvado de la destrucción de la familia.
hermanos, separar la familia es destruir la familia. El enemigo sutilmente estuvo a punto de destruirme a mí con toda la familia, en aras de un título, de un certificado para aplicar drogas. Y déjeme terminar con esto de las drogas. El Señor me puso a mí en contacto hace varios años con un científico argentino. Un científico argentino. Es tan científico el hombre que Estados Unidos lo trajo de Argentina y se lo llevó al Instituto Nacional de Salud de los Americanos. Y para que Estados Unidos se lleve una persona así es porque el trabajo de él es reproducir células, neuronas en el laboratorio. Y este hombre llegó a conocer este mensaje. Y mientras él trabajaba en el laboratorio americano, tratando de reproducir la célula neurona con los fines del mundo. Hermanos, si el mundo científico ha utilizado el átomo y la energía atómica para hacer guerra atómica, ¿qué puede utilizar el hombre reproduciendo células neuronas? Este no es cualquier hombre. Conoció el mensaje adventista, conoció esta experiencia ese hombre. Y comenzó a tener temor de que lo que estaba haciendo no iba a agradar al Señor. Trabajó ahí y Estados Unidos, los descubrimientos y los trabajos que él hizo, le quitaron el crédito a él y se lo pusieron a un americano. Este mundo científico. Él es médico, él es psiquiatra, él es especialista en neuronas en el cerebro. Y él me dijo a mí, hablando de las drogas, son el veneno más mortal. Y son peores las psiquiátricas. El Señor a este pueblo le ha revelado la ciencia de curar, la ciencia de restaurar, la ciencia de regenerar la imagen de Dios, bioquímicamente, simplemente aceptando la palabra revelada, porque está implícito el conocimiento de Dios. ¿Cuándo será el tiempo en que tú y yo hagamos la obra de Jesús? ¿Cuándo? ¿Cuándo venga la ley dominical? Cada adventista del séptimo día debería de estar haciendo la obra que hizo Jesús. ¿No lo dijo Jesús? ¿No lo dijo Jesús? El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y agregó más. ¿A quién le trabajamos nosotros? ¿A quién le servimos nosotros? ¿De quién dependemos nosotros? ¿Quién nos manipula a nosotros? ¿A quién le trabajamos? Y el cielo nos ha mostrado el escape. Y los adventistas del séptimo día que están en el lugar santísimo ya deben de estar en el escape, en la salida,
porque no nos vendrá una tentación ni una prueba más fuerte de la que podamos sobrellevar. Juntamente con la prueba, con la tentación, el Señor dará la salida para que podáis aguantar. Mis amados, el cielo ha mostrado los deberes, lo que hay que hacer. Los principios de salud, encarnados en la vida, los principios de educación. Y para educar a un muchacho, ¿dónde lo va a educar usted? Si el ABC de la educación es ¿qué? La agricultura. ¿Qué hay que hacer entonces para hacer educación? ¿Qué hay que hacer? Salir al campo. El arca física, mis amados, lo que corresponde al arca de madera en el tiempo del diluvio, ¿cuál es el arca que corresponde ahora? En fe. ¿Y cuál es el currículum? ¿Quién entiende? ¿Quién entiende? Como dijo Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuál oído? ¿El oído de la fe o el oído del Espíritu? No este. Porque nosotros por aquí no entra y por aquí no sale. En el Antiguo Testamento, el que oía era el que obedecía. Y solamente ¿cómo? Solamente por la fe. Señor nos asista, mis amados, y nos permita caminar por fe en la luz. Antes de arrodillarnos para la oración, yo quiero pedirle a Juan un favor. Explique la palabra secularismo. Creo que la misma palabra se explica. Es la mente que está ocupada sencillamente en las cosas materiales, en las cosas que no son de fe. Todo lo que no sea de fe, todo lo que sea físico, todo lo que sea visible, sensorial y todo eso es secular. ¿Entendieron? ¿Escucharon bien o esto está apagado? ¿Entendieron? ¿Entendieron? Ok, muy bien. Vamos a orar. Amado Padre, quisiéramos venir a ti como niños, la mente en blanco, sin saber de nada sino solamente de tu palabra. Estas cosas no le entienden los sabios ni los doctores. Estas cosas son reveladas solamente a los niños. Y tú has realizado una obra para que nosotros nazcamos de nuevo. Oh Señor, nace en nosotros. Oh Señor, reprodúcete en nosotros. Oh Señor, haznos nuevas criaturas. Solamente tú nos puedes convertir en niños para caminar en fe y no ser destruidos por lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que olemos y lo que gustamos. Danos la victoria, Señor. Necesitamos la victoria sobre el pecado. Esa es una obra tuya. Lo nuestro es rendirnos. Oh Señor, tú has dicho
que nosotros tenemos que decir no. Habilítanos para decir no al pecado y decir sí a tu palabra. Danos la fe de Jesús. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.